Buenas tardes a todos. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial. Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente, ni lo es eficiente justo. Y es que en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Sin lugar a dudas, quien anticipó esta situación con mayor claridad fue Murray Rothbard, al plantear la conexión que existe entre la concepción dinámica de la eficiencia económica y el ámbito de la ética. Rothbard consideraba imprescindible establecer previamente el marco ético adecuado que impulse la eficiencia dinámica, dado el desconocimiento que tenemos respecto de los fines, medios y funciones de utilidad que existen en la realidad. Así, para Rothbard, a lo cual adscribo, aún desde mi rol de presidente de la gran nación argentina, solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas. Puesto en términos crudos, al momento de diseñarse las políticas públicas, resulta inadmisible desde el punto de vista de la ética y la moral sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia. Esta consigna en favor de los valores no solo está por encima de la eficiencia económica, sino que aún lo está muy por encima aún más de lo que es el utilitarismo político. Así, al dejar de lado los valores éticos y morales, ello deriva en políticas que no solo son injustas, sino que además llevan al colapso, no solo en lo económico, sino también en el plano de lo social, a punto tal que podría terminar acabando con la propia civilización occidental. Por ello, en 2024, en este foro señalé que Occidente estaba en peligro. A su vez, en mi exposición del 2025, mostré que las agendas y las políticas que se venían impulsando desde los distintos organismos y foros internacionales no eran ni más ni menos que todo un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas, con buenas intenciones, pero con los mismos resultados catastróficos de siempre. Por eso, nunca debemos olvidar las palabras de Thomas Sowell sobre el socialismo, el cual le reconocía el mérito de que suena muy lindo, pero cuya contracara es que siempre termina mal, horriblemente mal. Sin ir más lejos y más allá de los continuos desastres causados por el socialismo durante el siglo XX, vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, y no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor aún, a la luz de establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano. Por ello, hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista, es necesario resolver e impulsar las ideas de la libertad. Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado, estaba basado en un enfoque utilitarista. Hoy la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral. Esto es, como señala Israel Kirzner, los socialistas de hoy no niegan la superioridad del capitalismo en lo productivo, lo cuestionan por ser injusto. Por ello, no basta con que el sistema sea más productivo, ya que si su raíz fuera injusta, el capitalismo no merecería ser defendido. Por lo tanto, hoy les demostraré que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. A su vez, les demostraré que no existe dilema entre el utilitarismo político y la política basada en valores, ya que si las mismas estuvieran en conflicto, ello implica que las bases del utilitarismo político deben descartarse por injustas.
Por lo tanto, esto implicará que, si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeocristianos, los cuales nos permitirá salvar a Occidente. Gran parte de los conflictos humanos surgen de una fallida interrelación entre el derecho natural y el derecho positivo. Así, el derecho natural es la ley que debe regir al ser humano porque se adecúa a su naturaleza y por lo tanto es justo en sentido universal. Es una ley común para todos los hombres porque es intrínseca a su esencia y por lo tanto inmodificable e inmutable. Por otra parte, el derecho positivo es el que redactan los hombres para seguir a su conveniencia. De este modo, cuando la ley positiva está en consonancia con la ley natural, habrá justicia. En su defecto, será legal, pero no será legítima. En función de ello, se reconocen dos derechos fundamentales: los derechos a la vida y a la libertad. El hombre nace vivo y nace libre y tiene derecho a conservar estos atributos de la naturaleza. Además, tiene derecho a que sus semejantes se lo respeten, en orden de buscar su propia felicidad, que es el fin al que tiende todo hombre. En paralelo, tenemos los derechos adquiridos, los cuales no son naturales ni tampoco son inherentes al ser humano, sino que los mismos son ganados por merecimiento u obtenidos por regalo. De este modo, el derecho fundamental a la libertad se deriva del derecho adquirido de la propiedad privada, y ello se manifiesta en que podamos libremente adquirir un bien con el fruto de nuestro trabajo o podemos recibir un bien que libremente nos den o hereden. A su vez, el derecho de propiedad, en especial por sus consecuencias dinámicas, se vincula con el principio de apropiación de Locke, por lo que ahora la propiedad no solo puede derivar en una donación, regalo, herencia y o intercambio, sino que se suma a la apropiación del descubrimiento y de una creación. Finalmente, estos derechos se complementan con el principio de no agresión, el cual establece que ningún ser humano tiene derecho a ejercer agresión de ningún tipo contra otro ser humano, lo cual no solo incluye la agresión física, sino también todo tipo de coacción, coerción y o imposición bajo amenaza de uso de la fuerza. De ahí que definimos liberalismo acorde al profesor Alberto Venegas Lynch hijo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Naturalmente, asociado a este ordenamiento social, surge la cuestión de si el mismo es justo. Por ende, para determinar si el sistema es justo, la referencia obligada es Ulpiano, cuya premisa básica constituye las bases del derecho romano y sin duda es uno de los pilares de la civilización occidental. Así, la justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a cada cual su derecho, esto es, la intención de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Sin embargo, la sentencia de Ulpiano no se quedó ahí, sino que a continuación añadió que los principios del derecho constan en vivir de modo honesto, sin causar daño a nadie y dando a cada cual lo que es suyo. Por lo tanto, de todo esto se deriva que una de las características del capitalismo de libre empresa es que es una doctrina justa. Dado el entramado institucional emergente, el cual además hemos probado que el mismo es justo, ahora es momento de probar que además es eficiente. El primer planteo al respecto fue realizado por Adam Smith, quien utilizando el argumento de la mano invisible postulaba que cada individuo persiguiendo su propio interés llevaba al máximo bienestar social. Más tarde, los neoclásicos, guiados por una idea de la mano invisible basada en el óptimo de Pareto, lograron derivar el primer axioma de la economía del bienestar, esto es, todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Sin embargo, esto implicaba abrazar una estructura matemática que dejaba abiertas las puertas a la intervención estatal, bajo las buenas intenciones de corregir los fallos de mercados, los cuales, desde mi punto de vista, no existen. Para ello, la prueba que ha desarrollado Hans Gemma Hoppe, basada en los derechos de propiedad, en línea con el principio de apropiación originaria de Locke, junto al principio de no agresión, no solo resulta satisfactoria en probar la optimalidad, sino que además no deja lugar a duda para que haya intervención. De este modo, Hoppe señala: cualquier desviación de este conjunto de reglas implica, por definición,
una redistribución de títulos de propiedad y, por lo tanto, de los ingresos, desde los usuarios y contratantes de bienes hacia los no usuarios, productores y no contratantes. Por lo tanto, cualquier desviación en tal sentido implica que habrá relativamente menos apropiación originaria de recursos cuya escasez sea conocida y, por ende, habrá menos producción de nuevos bienes, menos mantenimiento de los bienes existentes y menos contratos y comercios que sean mutuamente beneficiosos. Esto, naturalmente, implica un menor estándar de vida en relación con los bienes y servicios que pasan de mano en mano. Además, el postulado que solo el primer usuario, no el último, de un bien adquiere el derecho de propiedad sobre el mismo, nos asegura que los esfuerzos productivos serán tan altos como sea posible en todo momento. A su vez, la noción de que solo la integridad física de la propiedad, no el valor de la misma, debe ser protegido garantiza que todo propietario llevará a cabo los mayores esfuerzos productivos de valor, esto es, esfuerzos para promover cambios favorables en el valor de la propiedad y para prevenir o contrarrestar cualquier cambio no favorable en el valor de la misma. Por lo tanto, cualquier desviación de estas reglas implica una reducción de esfuerzos productivos en todo momento. Nótese que al pivotear sobre la propiedad privada y no sobre funciones de exceso de demanda derivadas de ejercicio de optimización, permite alcanzar un óptimo sin la necesidad de supuestos esotéricos que luego brindan sustento a la intervención estatal. Al mismo tiempo, evita caer en el ridículo empírico del segundo teorema de la economía del bienestar que postula la independencia entre producción y distribución, como si la opción entre capitalismo y comunismo fuera neutral en términos de resultado. Por lo tanto, habiendo probado que las instituciones del capitalismo de libre empresas, sostenidas por los derechos naturales, el principio de apropiación originaria de Locke y el principio de no agresión, no solo que son justas, sino que además son eficientes, al menos en términos estáticos, es momento ahora de probar que el capitalismo de libre empresa cumple con todas estas mismas propiedades en términos dinámicos. Jenofonte, ya 380 años antes de Cristo, señalaba que la economía es un saber que permite a los hombres acrecentar la hacienda, mientras postulaba que la propiedad privada resultaba el vehículo más provechoso para la vida de cada cual. Luego de ello, Jenofonte se ocupa del concepto de eficiencia, el cual lo aborda desde dos perspectivas. Por un lado, desde una visión estática, define como eficiente a la gestión de los recursos disponibles tendientes a evitar el despilfarro, donde además resalta el beneficio de la propiedad privada al señalar que el ojo del amo es la mejor fórmula para engordar su ganado. Por otro lado, Jenofonte, en su segunda definición de eficiencia, se adentra en el terreno dinámico, señalando que, a su vez, la eficiencia implica incrementar la hacienda. Esto es, se trata de aumentar la cantidad disponible de bienes por la vía de la creatividad empresarial, esto es, por la vía del comercio y la especulación. Este último criterio de eficiencia es de importancia fundamental para el estudio del crecimiento de una economía, ya que a diferencia de un modelo estático en el que solo se contemplan lo que Robert Lucas Jr. definía como los parámetros profundos, esto es, preferencias, tecnología y dotaciones de recursos iniciales, en la esfera dinámica tanto la tecnología como las dotaciones iniciales pueden variar y de hecho lo hacen continuamente como resultado de la creatividad empresarial. Es más, un capítulo aparte obedece a la institución de la propiedad privada y que, pivoteando sobre ella, la Escuela Austríaca de Economía, desde Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner, Hoppe hasta Jesús Huerta de Soto, han demostrado la imposibilidad del socialismo y, por ende, echando por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill que postulaba la independencia entre la producción y distribución. Una sordera académica que derivó en el socialismo y que le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, al tiempo que aquellos que lograron sobrevivir al terror lo hicieron en una absurda pobreza. Acorde a lo señalado y en línea con la segunda definición del análisis de Jenofonte, la teoría económica ha identificado 4 fuentes de progreso económico. En primer lugar, tenemos la división del trabajo, la cual fue ejemplificada por Adam Smith con la fábrica de alfileres. En el fondo, se trata de un mecanismo por el cual se generan ganancias de productividad que se manifiestan como rendimientos crecientes y que, si bien su límite está delimitado por el tamaño del mercado, el tamaño del mismo se ve afectado positivamente por ello. Sin embargo,
vale la pena aclarar también que este proceso virtuoso no es infinito, cuyo límite choca con la dotación de recursos iniciales.